Hola, bienvenidos a una nueva clase de química para 10º grado. Espero que se encuentren muy bien y practicando todas las medidas de bioseguridad para protegernos contra el COVID-19. Y también espero que estén deseosos de aprender un nuevo tema de esta hermosa clase. Ese tema que vamos a tratar el día de hoy se llama reacción hidrogenación de cetonas. Mi nombre es José Ramos y soy docente del Instituto Juan Antonio Pineda de la comunidad de Mesapa en Arizona, Atlántida. Y les invito a estar muy atentos para que podamos comprender este nuevo tema y podamos lograr aprendizajes muy significativos. Nuestra expectativa de logro es realiza de forma correcta la reacción hidrogenación de cetonas para obtener alcoholes secundarios. Observamos esa imagen, allí podemos ver la representación química de lo que determina una cetona y podemos ver que ella, como es un compuesto orgánico, está presente como muchos otros en muchos alimentos, objetos y varias cosas que tienen que ver mucho con nuestra vida diaria. La química orgánica es aquella parte de la química que estudia principalmente los compuestos que contienen carbono. Sin embargo, no todos los compuestos que contienen carbono son orgánicos, como por ejemplo los carbonatos, los carburos metálicos, el monóxido y el dióxido de carbono. Existen agrupaciones de átomos que les confieren a los compuestos orgánicos sus características químicas o capacidad de reaccionar con otras sustancias específicas. Son los llamados grupos funcionales. La mayor parte de las sustancias orgánicas solo se componen de carbono, oxígeno e hidrógeno, pero la forma en que están enlazados estos elementos puede dar origen a distintos compuestos que pertenecerán a distintos grupos funcionales. El grupo funcional conocido como carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un enlace doble, se encuentra en compuestos llamados aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo, con excepción del formaldehído o metanal. Las cetonas son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de los aldehídos, que el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Allí podemos ver el grupo carbonilo, que es el que da esa característica tanto a los aldehídos como a las cetonas, pero podemos ver la diferencia que en los aldehídos este grupo carbonilo está unido por lo menos a un hidrógeno, y podemos ver en el caso de las cetonas que él está unido a dos cadenas orgánicas. Algunas propiedades químicas de las cetonas están: solo pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes, son menos reactivas que los aldehídos, por reducción dan alcoholes secundarios. Las cetonas pueden ser aromáticas que derivan del benceno y tolueno, que quiere decir que proceden de lo que es el anillo bencénico. Las alifáticas, que resultan de la oxidación moderada de los alcoholes secundarios, y las mixtas, cuando el grupo carbonil se acopla a un radical arílico o a un alquílico. Ahí podemos ver los tres tipos de cetona. En el primer caso, la cetona alifática. En el segundo, la cetona aromática, donde podemos observar bien esos anillo bencénico. Y en el tercer caso, la cetona mixta. Reacción hidrogenación de cetonas. Muy bien, nosotros en la clase anterior hemos visto muchos compuestos carbonílicos, entre ellos los aldehídos y las cetonas, a los cuales ya aprendimos a darles sus nombres, o sea, ya podemos utilizar la nomenclatura para identificarlos. Y en esta ocasión vamos a continuar con la cetona
pero en específico en un tipo de reacción de este compuesto, como lo es la reacción hidrogenación. La hidrogenación es un tipo de reacción química redox, cuyo resultado final visible es la adición de hidrógeno, ahí podemos verlo, a otro compuesto. Los objetivos habituales de esta reacción son compuestos orgánicos insaturados como alquenos, alquinos, cetonas, nitrilos y aminas. La mayoría de las hidrogenaciones se producen mediante la adición directa de hidrógeno diatómico, bajo presión o en presencia de un catalizador. Ya en la clase anterior también definíamos lo que era un catalizador, que era un compuesto o de repente un elemento químico que iba a participar en una reacción para hacer que esta misma se acelere o se vuelva más lenta. Él solo va a ser un mediador, el catalizador no va a alterar el compuesto, ella solo va a participar en hacer que la reacción se lleve más rápido o más lento. Un ejemplo típico de hidrogenación es la adición de hidrógeno a los doble enlaces, convirtiendo los alquenos en alcanos. La hidrogenación tiene importantes aplicaciones en la industria farmacéutica, petroquímica y alimentaria. Podemos ver que desde que iniciamos a hablar de química orgánica, esto está muy presente siempre en nuestra vida. Y aquí lo volvemos a recordar, tanto en lo que es la farmacéutica, en los medicamentos, en los derivados del petróleo a través de la petroquímica y también en la industria alimenticia, en la producción tanto de bebidas como de alimentos. Este método consiste en la reducción de aldehídos o cetonas a alcoholes. El método más simple es la hidrogenación del doble enlace carbono-hidrógeno, utilizando hidrógeno en presencia de un catalizador, bien sea platino, paladio, níquel o rutenio. Allí podemos ver lo que es la representación química de la acetona, la cual se le va a aplicar un catalizador llamado hidruro de litio aluminio para producir lo que es un alcohol secundario. También podemos ver esos otros ejemplos. Tenemos una acetona en el que el catalizador ahora es el níquel y también se va a producir un alcohol secundario. Y en el tercer ejemplo, donde tenemos la propanona, también se va a utilizar lo que es la hidrogenación. Podemos observar el hidrógeno y de repente se va a utilizar uno de los catalizadores antes mencionados para también producir un alcohol secundario. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos comprenderlo. Aquí podemos ver lo que es la representación química de la acetona y esta reacción que vamos a utilizar, la reacción de hidrogenación de cetonas, también se le conoce como reacción reducción o hidrogenación catalítica, por lo que explicaba anteriormente que se va a aplicar un catalizador, pero también se le puede conocer como reacción de adición, ya que se va a adicionar hidrógeno en el doble enlace del compuesto. Ahí tenemos un ejemplo, podemos observar lo que es el grupo carbonil que me determina la acetona que tenemos allí, y ahí tenemos la adición del hidrógeno y también la aplicación del catalizador para al final poder obtener un alcohol secundario. Lo vamos a hacer acá abajo. Ahí tenemos lo que es el grupo carbonilo produciendo lo que es una acetona, y en este caso es la 2-propanona, porque su compuesto base parte de lo que es el propano. Entonces en este caso el grupo funcional se encuentra en el carbono 2, entonces 2-propanona, porque es una acetona. Y entonces también podemos llamarlo de otra manera. Podemos tomar a consideración los grupos o los radicales que se encuentran en el compuesto. Podemos ver a la derecha del carbonil o carbonilo un grupo metil y a la izquierda vemos otro. Por lo tanto podemos llamarlo dimetilcetona porque es una cetona. Y entonces ahora le aplicamos o adicionamos
lo que es el hidrógeno molecular y también el catalizador níquel para producir CH3, y vemos allí que se da lo que es la reacción o la adición, mejor dicho, del hidrógeno a ese carbono. Observemos, ahí se adiciona un hidrógeno al carbono para obtener en el compuesto CH. El otro hidrógeno de la molécula de hidrógeno que tenemos allí va a reaccionar con el oxígeno y esto va a romper el doble enlace que existía para producir en ese mismo carbono CH el alcohol. Ahí se va a producir el alcohol apareciendo el grupo funcional hidroxilo, o mejor conocido también como OH. Ahí tenemos ya, se rompió el doble enlace y se produjo el alcohol, y seguimos con el compuesto, el resto que es CH3. Ahí podemos verlo y lo nombramos. Tenemos que está el grupo OH en el carbono 2 y es un alcohol que proviene del alcano propano. Entonces tendríamos 2-propanol. Ahí lo podemos observar. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Podemos observar, vemos allí lo que es el carbonilo y está en el segundo carbono, y nuestro compuesto base es el butano, pero en este caso es una acetona o cetona, entonces lo llamamos 2-butanona. O también, como decía anteriormente, podemos tomar los radicales y vemos que a nuestra derecha del grupo funcional hay un radical metil y a la izquierda hay otro radical etil. Entonces lo nombramos. Recordemos que cuando tomamos a consideración los radicales se hace por orden alfabético. Entonces tenemos allí etil, metil, cetona. Tiene dos nombres, lo podemos nombrar de dos maneras. Luego adicionamos lo que es el hidrógeno molecular y probablemente vamos a tener aquí que el catalizador es el níquel porque es el que se utiliza mayormente en este tipo de reacción para producir CH3, luego un hidrógeno, CH2, siguiendo el compuesto. Ahora sí, el hidrógeno va a reaccionar con el carbono. Un átomo de hidrógeno reacciona con el carbono para tener CH. Y el otro hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno rompiendo lo que es el doble enlace para obtener el grupo OH en ese carbono 2. Ahí podemos verlo. Y continuamos con el compuesto CH3 y ya tenemos nuestro alcohol. Y el carbono, el grupo funcional OH se encuentra en el carbono 2, por lo tanto, para nombrarlo sería 2 y agarramos el nombre base del alcano, que es butano, entonces sería 2-butanol porque es un alcohol. Ahí lo observamos, 2-butanol. Nuestro tercer ejemplo, podemos ver otra cetona que vemos que se encuentra en el centro. Si tomamos a mano derecha o a mano izquierda, siempre va a ser el carbono 3, donde se encuentra ese carbonilo. Y podemos verlo. Y lo nombramos, sería 3-pentanona, porque estamos hablando de 5 carbonos, y que es una cetona, 3-pentanona. Y si tomamos los grupos radicales, entonces a nuestra derecha tenemos un grupo etil y a nuestra izquierda tenemos otro grupo etil. Entonces diríamos dietilpentanona. Esa sería la segunda manera de nombrarlo. Ahora adicionamos la molécula de hidrógeno para producir, siempre utilizando un catalizador, el alcohol. Y empezamos CH3, CH2, luego en el carbono 3 es donde se va a dar la adición del hidrógeno. Ahí podemos verlo. Un átomo de hidrógeno reacciona con ese carbono para producir CH y el otro hidrógeno reacciona con el oxígeno rompiendo el doble enlace para producir el grupo OH en ese carbono 3. Ahí podemos observar y ya se nos produce el alcohol
secundario y continuamos con el compuesto CH2, CH3. Y como tenemos que nuestro compuesto base es un pentano, entonces, y estamos produciendo un alcohol, entonces sería 3-pentanol. Ahí podemos observarlo. 3 porque está en el carbono 3 y pentanol porque es un alcohol de 5 carbonos. 3-pentanol. Tenemos un cuarto ejemplo donde observamos siempre ese grupo funcional carbonilo, que es el que va a determinar que este compuesto es una acetona, y lo nombramos. Sabemos que está en el carbono 4 de nuestra derecha o de nuestra izquierda, siempre está en 4, y el compuesto es de 7 carbonos, entonces sería 4-heptanona, porque es una acetona. Ahora adicionamos lo que es la molécula de hidrógeno para producir el alcohol que buscamos, y de esa reacción tenemos un CH3, un CH2, otro CH2, y aquí es donde va a iniciar la reacción en el carbono 4. Se adiciona un átomo de hidrógeno y nos resulta CH, y el otro átomo de hidrógeno reacciona con el oxígeno para romper ese doble enlace y crear en el carbono 4 ese grupo OH que va a caracterizar lo que es un alcohol. Y continuamos, un alcohol secundario, aclaro, y continuamos con el compuesto CH2, CH2, CH3. Y ahora lo nombramos, sabemos que este compuesto es de 7 carbonos y que el grupo OH está en el carbono 4, entonces sería 4-hepta, y como es un alcohol, nol. Ahí está, 4-heptanol, y ese sería nuestro alcohol secundario. Bien, chicos, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase. Vamos a resolver esa tarea en casa para que reforcemos el tema. Vamos a realizar esas reacciones y vamos a buscar esos alcoholes secundarios que nos van a resultar para poder comprender aún más. Continúen estudiando en casa.